en su grupo de WhatsApp. Y ustedes ya deben conocer lo que son las cédulas sumarias y las subsumarias, ¿verdad? Dentro de una auditoría de proyectos se puede considerar también el establecimiento de elaborar planillas, tanto la sumaria, la subsumaria, la analítica, siempre y cuando la necesidad de la auditoría así lo establece, ¿verdad? ¿Qué es una cédula sumaria? Es una cédula que establece el saldo general. Puede ser de una cuenta, puede ser de una actividad, puede ser de una cantidad de procesos o procedimientos, pero establece el saldo final, la conclusión final, ¿no? Por eso es sumario, suma los elementos que forman parte de un todo. En el ejemplo está una cédula sumaria del disponible, ¿verdad? El rubro del disponible. Y el rubro del disponible pues tiene sus cuentas, ¿verdad? Esta cuenta carga nacional, extranjera, banco, moneda nacional, banco, moneda extranjera. ¿Está bien? Otra vez es una composición, saldos finales de cuenta. ¿Cuál es la diferencia con la subsumaria? La subsumaria ya te presenta los datos que hacen a la composición de una cuenta, a la composición de un número, a la composición de un componente, ¿verdad? Si tuviesen una auditoría de proyectos que hacer una sumaria, no necesariamente es en todos los aspectos, depende de la etapa. Si estás haciendo la auditoría y quieres hacer a la etapa de ejecución y verificar que los 20 ítems se han ejecutado, podrías utilizar una sumaria sobre el saldo final que tenían que haber establecido, sobre el saldo final. Ahora, la composición como tal se da en función a lo que significa la estructura que pueda tener cada uno de los ítems. ¿Está bien? Cada uno de los ítems, porque un ítem puede tener subprocesos o subprocesos que hacen al complemento. A ver, si hacemos una acera, hay elementos que se van a utilizar dentro de la ejecución de la acera, materiales, manos de obra y costos indirectos, ¿verdad? Entonces, esos aditamentos se los puede catalogar en una cédula bajo el costo general, que puede ser la sumaria, no sé, 10.000 bolivianos. Y los costos específicos serán cuánto de cemento entrará, cuántos metros de arena entrará, ¿verdad? Esos son detalles que se van a evaluar, dependiendo de ellos, ¿verdad? En primera instancia, el auditor no es que va a conocer cuáles son los aditamentos para la construcción, solamente va a hacer una comparación y evaluación sobre datos. Si quiere hacer un análisis sobre la estructura, sobre la composición de ese tipo de infraestructura, es otra cosa. Y ahí no puede entrar él, porque ahí va a buscar ¿qué? Un ingeniero, sí, un arquitecto. Todas las cédulas, tanto la sumaria, la subsumaria y la analítica, guardan este tipo de estructura, que no es estándar, no es establecido en una norma de auditoría, sino es una práctica profesional. Que cuando ustedes trabajen en otro tipo de auditoría, o en una firma, o en una unidad de auditoría interna, puede ser que ciertas cosas varíen, cambien. No es uniforme para todos. ¿Está bien? No es uniforme. En la parte superior derecha, ven un círculo con una letra que dice A-1-1, que es la referencia. Todos los papeles de trabajo tienen que tener una referencia, todos. Eso hemos visto igual en el ejemplo que les he pasado la anterior semana. Solamente que en la anterior semana la referencia estaba en inferior derecha, no en superior derecha, ¿verdad? Esa codificación ya la determina la unidad de auditoría. Al lado de ese círculo está un rectángulo que contiene datos que dice preparado por, revisado por, y luego dice las iniciales, dice iniciales, rúbricas y fechas.
¿verdad? Preparado por, se colocan las iniciales de la persona que ha preparado este documento. La rúbrica o firma corta. Y luego tenemos la fecha de realización de la planilla. En la parte inferior tenemos revisado por, y en revisado por ya está otra persona que normalmente es el supervisor que revisa la elaboración de esta planilla. Luego está la parte de la rúbrica, igual esta persona, y está la fecha. Posteriormente, abajo está el título, está el nombre de la empresa. En este caso, como es auditoría financiera, está el nombre de la empresa que estaría haciendo, a la cual se estaría auditando. En el caso de los proyectos, debería ser el título del proyecto directamente, ¿no? Porque no estamos auditando a la empresa que ejecuta, estamos auditando al proyecto, no a la empresa, no a la entidad, sino al proyecto, que sí financieramente, sí económicamente depende de alguien, pero eso no lo estamos viendo. Estamos viendo el proyecto. Entonces ahí tendrían que ustedes colocar, si utilizan este tipo de cédula, el nombre del proyecto. Y abajo la fase o etapa que estarían auditando. El tema del disponible, eso tampoco iría, porque eso está diseñado, eso está más diseñado para una financiera. Y lo que sí entraría es lo que dice cédula sumaria, ¿no? Y abajo, el expresado en bolivianos depende si la información es netamente financiera o está incluyendo en datos de cantidad, ¿verdad? Eso depende. Luego tiene el establecimiento de objetivos, ¿verdad? Objetivos donde el auditor se está trazando. Estos objetivos ya están establecidos aquí en su programa de trabajo, ¿verdad? No se formulan otros objetivos. Se colocan los objetivos que tú ya te has formulado en el programa de trabajo inicial y se transcriben en las planillas. De hecho, las planillas tienen que estar establecidas como procedimiento. Si mi objetivo menciona, no sé, verificar el estado, el desarrollo de la ejecución de una obra, y mi procedimiento debería decir elabore una planilla sumaria para verificar los ítems ejecutados, ¿verdad? Entonces yo copio el objetivo de mi programa de trabajo y lo coloco ¿dónde? En el objetivo que está en la planilla. Puede haber 1, 2, 3 objetivos que se cumplan con hacer la cédula sumaria. Puede que exista esa posibilidad, pero mínimamente todo documento tiene que estar relacionado con un objetivo. Abajo dice punto del programa. Estos son los puntos del programa, porque aquí yo me he establecido los pasos para alcanzar los objetivos. Los pasos para alcanzar los objetivos. Y aquí solamente voy a colocar el número, ¿no? Si me dice aquí elabora una cédula sumaria y ese número 2, ese número 2 debería colocar allá en donde dice punto del programa 2, ahí donde en el ejemplo dice 1.1, para el ejemplo que solamente tenía que colocar 2. Luego está el cuadro, ¿no? El cuadro que puede exponer lo que son los saldos, ya sea a nivel financiero, ya sea saldos a nivel de cantidad o un saldo que estaríamos determinando. ¿Ya? Fíjense que en rojo siempre está la referencia a papeles de trabajo, eso significa el P quebrado, ¿verdad? Referencia a papeles de trabajo. Y tienen que estar con rojo, ¿no? Porque todo procedimiento va a extraer información. Si mi planilla sumaria me está mostrando la cantidad de ítems que hemos utilizado, debería referenciarlo con un documento que me hable qué ítems se utilizan, ¿verdad? Entonces ahí va el término de referencia. Luego del cuadro está algunas partes importantes, como es la observación. Si hubiese alguna observación dentro de esta planilla, dentro de los datos que estamos extrayendo, se coloca ahí literalmente. Luego tenemos el alcance. ¿A qué tiempo
estás realizando esta auditoría en el proyecto como tal, pues tienes que colocar el alcance. Luego está la fuente de información. ¿Quién ha proporcionado estos datos? ¿Quién ha proporcionado estos datos? Entonces tenemos que establecer. Conclusión. ¿A qué conclusión he llegado? Y la conclusión está relacionada con el objetivo. Si el objetivo decía determinar que las transacciones contables fueron registradas, mi conclusión tiene que estar relacionada. Se determinó que las transacciones contables sí fueron registradas en el tiempo adecuado. No puedes hablar de otra situación que no sea lo que ya te has planteado en el objetivo. ¿Verdad? Esa es una situación importante. Abajo están los términos de referencia, los TDRs. Tenemos ahí las marcas de auditoría, que no son uniformes, dependen de lo que quiero analizar, pero tienen que estar dentro del documento expresados con color rojo, ¿no? Y en los términos de referencia tiene que decir qué significa cada una de las cosas. El tiqueo, en este caso, significa verificado con documentación adjunta. Entonces, donde yo vea un tiqueo, significa que lo he verificado con esa documentación adjunta. El signo sumatoria, bueno, es sumatoria verificada, ¿no? Que en todo caso lo he colocado a la suma, en este ejemplo, de las cuentas. ¿Está bien? Tiene que guardar ese tipo de análisis, ¿ya? Tiene que guardar ese tipo de estructura, ese tipo de identificación al momento de hacer su cédula, ya sea la sumaria, la subsumaria y la analítica. Las tres cédulas se pueden utilizar para hacer la auditoría. Guardan similar estructura, pero no es igual. Depende de, ¿no? Depende de qué estoy haciendo. ¿Listo? Una consulta sobre la cédula, sobre la estructura. ¿El programa de trabajo está bien? Bueno, en realidad, si la MPA está bien, el programa de trabajo está bien. Y por ende, la cédula no está. Si el programa está mal, es una cadena que llevas hasta el final. ¿Qué más? Entonces, consideren eso. En diferentes documentos están el sustento. Por eso está diferente. El sustento. En la auditoría no se generan dos tipos de objetivos. Solamente hay un objetivo a donde es alcanzado. No es investigación. No es metodología de investigación para decir específicos y generales. Solamente nosotros nos adecuamos a la auditoría que estamos haciendo y conforme la... El MPA tiene un objetivo general, que es emitir una opinión. Y los programas de trabajo tienen que tener objetivos para alcanzar el objetivo de la opinión. Pero no hay esa diferencia. ¿Verdad? Ese debemos de colocar 7.2. Entonces, 7.3, normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? 7.3, normas de auditoría gubernamental. 7.3. Objetivos de acuerdo de las líneas. Objetivos de acuerdo a las líneas. 5.1. 5.1 que hemos entonces, normas de auditoría gubernamental. 5.2 normas de auditoría gubernamental. En la auditoría gubernamental ustedes tienen toda una materia, ¿verdad? Se han establecido lo que son las normas que esencialmente presenta la Contraloría General del Estado para poder realizar, elaborar la auditoría en este ámbito, ¿verdad? Tenemos normas de auditoría financiera gubernamental, norma de auditoría ambiental gubernamental, norma operativa de auditoría gubernamental, ¿verdad? Luego tenemos la norma para proyectos de inversión, que es lo que ustedes van a ver con el 20 de mayo. Luego tenemos lo que es confiabilidad, norma de auditoría para hacer la confiabilidad.
y tenemos luego para tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Esencialmente, la Contraloría como ente tutor desarrolla normas para el establecimiento de lo que significa la auditoría, bajo lo que conocemos, ¿verdad? Etapas de la auditoría: planificación, ejecución, comunicación de resultados. El seguimiento no es una etapa de la auditoría, ¿no? Ni tampoco el relevamiento de información, que son actividades que coadyuvan en el desarrollo de una auditoría, pero no son etapas. ¿Está bien? Dentro de esa estructura, las normas de auditoría fundamental tienen una gran relevancia dentro de nuestro entorno, sobre todo en un aspecto donde vemos que el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría solo ha emitido una norma, ¿verdad? Una sola norma, que en realidad solamente te presenta la clasificación de lo que son actividades que hacen a la auditoría, actividades que hacen al ejercicio del auditor y actividades sobre el tipo de informe que vas a presentar. Esa es la característica, ¿verdad? Pero la Contraloría te ha conllevado a través de sus normas al establecimiento de parámetros. Es decir, esto debes alcanzar en planificación, donde te hablan esencialmente, vas a ver lo que es la formulación, la identificación de riesgos, ya sean operativos, actividades, y por otra parte vas a generar cómo vas a desarrollar tu trabajo, el establecimiento de qué programas, que estén relacionados con un objetivo que te has formulado y con las celebraciones. Luego está la ejecución, donde establece el hecho de tener supervisión por un lado y también por el otro lado tener lo que significa una constante revisión, ¿no? El control interno, otro factor importante y general que deben estar dentro de todas las auditorías internas, ¿no? Todo es control interno, siempre y cuando exista normas, procedimientos o actividades de cumplimiento, ¿verdad? Y ahí entran lo que son las pruebas de cumplimiento, ¿no? Si se ha desarrollado, se tiene que hacer la verificación. Si no tienes un concepto, procedimiento que ha desarrollado, ¿cómo puedes hacer una prueba de cumplimiento? Si dentro de la auditoría de proyectos, en los términos de referencia, estamos auditando la ejecución, siempre hay que entrar en qué etapa. Dice, el arquitecto supervisor de obra debe hacer una inspección semanal a la obra, y esta debe estar respaldada en una planilla donde genere su ingreso y salida. Entonces yo sí puedo hacer una prueba de cumplimiento. ¿Por qué? Porque existe el procedimiento. Menciona, inclusive hay un instrumento que es una planilla, ¿verdad? Yo puedo ir y solicitar, deme la planilla del arquitecto donde él registra su ingreso y salida a la inspección de la obra. Si me presentan, puedo evaluarlo bajo el cumplimiento. Si no me presentan, ¿no? Entonces no han cumplido con la parte del procedimiento que se han establecido. ¿Está bien? Las auditorías gubernamentales están enfocadas mucho al factor de identificar, sobre todo el tema de la elaboración de un trabajo adecuado, ¿no? Por eso establecen ciertos procedimientos, ciertas actividades. Trabajan mucho con el aspecto del supervisor. ¿Quién va a ser? Entendiéndose de que las unidades de auditoría gubernamental tienen una estructura casi similar, pero depende de un factor, la cantidad, depende de qué tipo de institución sea. Si hablamos de el gobierno municipal de La Paz, deben ser entre 10 a 12 auditores. Pero si te vas al gobierno municipal de Palca, tal vez ni unidad de auditoría interna tiene, ¿verdad? Porque su extensión, el ámbito económico, la cantidad de población, de proyectos que tiene, no alcanza para el desarrollo. Pero tal vez el gobierno municipal de Chocaya tiene 2 auditores, o hasta 3, ¿verdad? Porque no es lo mismo auditar o trabajar en una de estas auditorías porque el alcance es diferente. En un gobierno departamental, La Paz deben ser como unos 14 a 15 veces, ¿no? Y ya en las instituciones de carácter nacional como los ministerios,
o las empresas públicas que tienen alcance nacional, o las instituciones que igual tienen ese alcance en los 9 departamentos, tienen regionales, departamentales, pues hay ya un equipo mucho más grande, ¿verdad? Entre 10, 12, 14, 16, hasta 18 en un caso, ¿no? Personas que trabajan, donde el establecimiento de los supervisores va en función a la cantidad de personas que tienen que supervisar. Una persona no puede supervisar a 15 personas, 15 trabajos, ¿no? Entonces, lo normal es que va a haber un supervisor por cada 7 o 6 personas, ¿no? Solo va a haber un jefe, sí, pero luego ya se va a estructurar las escalas de ser auditor senior, semi-senior, o auditor A, B, C, dependiendo de, ¿no? Y aquí llevo con ese ejemplo de que la Contraloría ha hecho establecimiento de esa supervisión, de poder establecer ese control adecuado, ¿verdad? Y desde que uno ingresa tiene que encontrar ese mismo ambiente, ¿no? De establecer un tipo de responsabilidad, control, ¿no? Los auditores, muchos de los auditores de la Contraloría son demasiado rígidos en plazos, estableciendo no ni siquiera horas, ni días, ni minutos de tolerancia. Es 2 de mayo, a las 5 de la tarde tienes que presentar el informe, y es esa hora. Así se carga suceda lo que suceda, al menos que sea algo realmente tan grande que la Contraloría diga así, en efecto, como la pandemia. Ese es un factor que tal vez ha movido sus planes de todos, y sobre todo de ellos. Pero luego el plazo que te dan es muy tácito, ¿no? Y cuando uno ingresa a las áreas de auditoría en las entidades gubernamentales, tiene que entender que si bien no lo van a cuestionar tal vez dentro de su institución, la Contraloría los va a fiscalizar de todo. Y de todo es todo, ¿verdad? Les va a fiscalizar cómo hacen sus papeles de trabajo, cuándo presentan, cuántas auditorías han hecho, qué desarrollan, quién es el profesional que hace, tiene la experiencia, no tiene la experiencia, por qué la han contratado. La Contraloría es muy rígida a lo que ven en los documentos y lo que les presentan, ¿verdad? Normalmente, como les digo, se los forma así, tal vez algunos de ustedes van a entrar a hacer su pasantía allí, entonces casi no hay vida social en esa parte, ¿verdad? No hay vida social. Entras a las 8 o sales a las 10, o tal vez más tarde. Y es así, no es una broma, es así la situación. Y en las ciudades de auditoría interna, inicialmente casi no hay un horario de salida, sí hay un horario de salida, ¿verdad? Pues, todavía están a tiempo de cambiarse de cargo. Me verá parvularia, Liz. Pero ahora ya a las 6:30, a las 7, un factor depende de cuánto avances tu trabajo, ¿verdad? Eso sí depende, ¿no? Que tu desarrollo pueda ser justificable, que le digan, sí, en efecto, si ha cumplido, ¿por qué tiene que quedarse más? ¿Verdad? Yo tenía un jefe que le decía, si el auditor termina su trabajo, que se vaya a las 5. Pero si termina, sí termina. Ahora, si no has terminado, y al principio siempre vas a demorar mucho más hasta que encuentres la dinámica, ¿verdad? Analizar una cuenta contable te puede llevar 3, 4, 5 semanas cuando empiezas. Pero cuando ya conoces, eso tienes que reducir. Tú mismo tienes que reducir plazos, ver cosas, ¿verdad? Lo que te enseña en la universidad es el 5 o hasta el 7% de lo que vas a ver en los libros, ¿no? O sea, no estamos alejados, pero no te enseñamos netamente todo lo práctico que existe en la universidad. Eso ya tú lo tienes que ver. Pero ¿dónde está el concepto que les decía? Es que no va a haber alguien que les va a enseñar. En el 90%. Ahora, si caen en un lugar donde hay un buen jefe, hay una buena persona que te va a enseñar, muy bien. Pero si no, es tu aprendizaje, ¿verdad? Como en el caso de cuando veo sus expresiones de ver una planilla sumaria, un programa de trabajo, que es probable que no la han visto en ninguna materia. Es probable, aunque en realidad el programa dice que debería haberles enseñado desde la auditoría 1. Pero si no les han enseñado, entonces este es el momento de aprender.
¿verdad? Ese es el momento. La auditoría gubernamental es muy rígida. Ahora, los que van a la parte privada, la Contraloría no ingresa a fiscalizarles, excepto si existe una denuncia necesaria, porque recuerden que la Contraloría es un ente gubernamental, que esencialmente está en el control del Estado, ¿verdad? Pues no necesariamente hay. Pero ahí, ¿cuál es la Contraloría privada? Es tener una auditoría a través de una consultora, ¿verdad? Que se contrata, y ellos sí te pueden fiscalizar, ¿verdad? Ellos sí, ¿no? Que son otra manera de ver la auditoría, ¿no? Entonces es un trabajo que se desarrolla. Las normas de auditoría gubernamental pueden servir como un estándar en el factor privado, como un estándar, como un parámetro, así como las NIC, las NIA, pueden servir estas normas. Y de hecho son esencialmente creadas bajo un concepto muy básico, y van a fijarse cuando ustedes lean lo que les he proporcionado. No está difícil de comprender lo que se está mencionando ahí. Tampoco es memorístico, tampoco es saberse la norma, no, es establecer qué pasos, qué procedimientos, qué factores hacen la incidencia. Los proyectos de inversión pública es algo bien esencial dentro del Estado para las entidades gubernamentales, llámese central, departamental, municipal o indígena, originario, campesino, ¿verdad? Porque son obras, ¿verdad? Son obras, son infraestructuras, son construcciones que hacen a la demanda de la población, ¿verdad? Y que necesariamente tienen que partir inicialmente de un objetivo. Y luego se va cumpliendo toda la parte financiera, la parte de elaboración, la conclusión, y es necesario. Entre el 70 hasta el 80% del presupuesto general del Estado se destina a proyectos de inversión, que claro, se va a distribuir en función a los niveles que tiene nuestro Estado, ¿verdad? Pero entre el 70 y el 80% se distribuye en esa parte, ¿no? Donde todas estas entidades tienen que formular qué van a hacer a la vez, qué van a estructurar, qué proyecto, ¿no? El dinero sí existe. Ahora, ¿qué tan eficientes somos en la utilización? Es otro factor que se tiene que considerar. ¿Qué tan buenos somos al formular un proyecto? Lo mismo. ¿Cómo lo establecemos? ¿No? Pero siempre hay que tener ese cuidado sobre el dinero del Estado. En función a que tienes que normas, leyes que te dicen que si tú no utilizas bien el dinero del Estado, ya sea en esta o en la anterior gestión, va a venir alguien a fiscalizar, ya sea cumpliendo el procedimiento o buscándote responsabilidades. Ese es otro de los temas que lastimosamente existen en el ámbito gubernamental, la parte política, ¿no? Pero existió, existe y es muy probable que exista. Vamos al 5.3, proceso de la auditoría de proyectos. ¿Ya? Proceso de la auditoría de proyectos. Cuando hablamos de ese proceso, es esencialmente lo que hemos mencionado dentro de toda nuestra estructura, nuestro conocimiento dentro de esta carrera. Nos hemos dicho que esencialmente ¿qué hay? Planificación. Luego ¿qué hay? Ejecución. Y al final ¿qué existe? Comunicación de resultados. ¿Verdad? Esencialmente las tres etapas están dentro de este proceso de una auditoría de proyectos. Ahora bien, puede, no necesariamente puede existir una actividad anterior a la planificación. Una actividad, no una etapa, una actividad que se la denomina relevamiento de información. ¿Verdad? Una actividad, vuelvo a decir, no es una etapa, es una actividad que puede estar antes de lo que significa la planificación. Esta actividad de relevamiento de información, ¿para qué? ¿O por qué tendríamos que hacerlo? ¿O a qué se debe? Es, de alguna manera, recabar la información y tomar una decisión en función a dos aspectos esenciales o dos elementos que tiene la auditoría.
Que ese es otro concepto básico de auditoría 1, ¿verdad? Donde te dicen que si tú no tienes estos dos elementos, no puedes hacer auditoría, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos elementos esenciales? No es evidencia. Entonces no puedo hacer ningún tipo de auditoría. ¿Qué es? Criterio. ¿Qué? Profesionalismo. Criterio y... Profesionalismo. ¿verdad? Criterio. Si no tengo documentos, que es el objeto, ¿puedo hacer auditoría? No, pues, no. Si quiero hacer la auditoría del proyecto de esta construcción de este edificio. Pero si cuando hago mi solicitud antes me dicen, señores, ustedes no tenemos planos, no tenemos documentos de contratación, ¿sobre qué base voy a hacer mi auditoría? No lo puedo hacer. Ahora, me dan los documentos y no tengo un criterio profesional técnico. No es la opinión del auditor, ¿verdad? No es yo creo, la norma dice. La norma dice. La disposición señala, el procedimiento establece, el proceso aclara. Pero no es yo pienso, yo creo, no. La norma dice que usted tenía, o el procedimiento dice que usted tenía que hacer A, B, C. Me dan los documentos y yo qué tengo que hacer, si A, B, C se ha cumplido. Pero si no tengo criterio, aunque tenga el objeto, tampoco puedo hacer auditoría. No puedo. ¿Sobre qué base le voy a auditar? ¿Verdad? ¿Sobre qué base? No puedo hacer nada. Entonces, en el relevamiento de información, que es una actividad anterior a la planificación, lo que hace el auditor dice esencialmente en su informe, dice, hay objeto, hay criterio. Si hay los dos, adelante, hagan la auditoría. Pero si no hay los dos, entonces limítese y digan, no podemos hacer la auditoría. Por el momento, tal vez. Porque es necesario. Ahora imagínense, quiero hacer la auditoría y una auditoría esencialmente ¿cuánto debe costar? En tema de costos, así sea en cumplir de cuántas personas, pero esencialmente su costo debe estar entre unos 30.000 a 40.000 bolivianos, ¿verdad? Una auditoría. Ahora la pregunta está, si es 30.000 a 40.000 bolivianos, ¿eso es fácil de pagar? No es fácil de pagar, ni para las instituciones privadas, ni para las instituciones públicas. Si yo invierto dinero, le doy memorandos a los auditores, les hago viajar, hago todo eso, gasto dinero y al final digo en mi informe no puedo hacer la auditoría, eso es malversación de fondos, eso es un problema. Por eso se sugiere hacer un relevamiento de información antes de comenzar a invertir dinero en algo que sabes que no va a funcionar, que no va a resultar, ¿verdad? Porque en lo público estás manejando el dinero del Estado. Y otra vez, tú puedes ser el mejor jefe, tener mejor experiencia, pero recuerda que un día tu cargo no es eterno. No es eterno. Te vas, viene otro y dice, a ver, señor, vamos a revisar cuántas auditorías ha hecho el señor, el anterior jefe y todo su equipo. Y no encuentras resultados. Pero se les ha pagado sueldos, han viajado, todo. Y al final, ¿qué sucede? Responsabilidad. ¿Por qué? Por invertir y consumir tiempo, dinero, recursos en algo que no tiene un producto. Y eso es lo que sucede en la vida real. Pues lo mejor es siempre respaldarse, identificar. En las unidades de auditoría interna, bueno, no casi en todas, pero hay reportes semanales, ¿no? Es como si yo les dijese, a ver, toda la semana, ¿qué han hecho? Pero en el trabajo, de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿qué han hecho? Por horas. ¿Han revisado esto? ¿Dónde han ido? ¿Qué han hecho? Eso es lo que existe. Y eso se hace simplemente ¿para qué? Para respaldar el trabajo. ¿Qué pasa si el auditor toda la semana no ha hecho nada? Como ocurre, ya ha ocurrido. Entonces son situaciones que hay. Por eso es que en nuestra profesión hay que acostumbrarse a un factor. A factor de que siempre está supervisado. De todo. Okay. Y cuando llegues a ser supervisor,
es esa misma línea casi que tú tienes que trabajar, porque también cuando tú ya llegas a mayor cargo es mayor responsabilidad, ¿verdad? O sea, no te van a echar la culpa solamente por lo que tú haces, sino por lo que hacen tus subalternos. Lo mismo el director, ¿verdad? El director no solamente va a decir, ah, no, pero es que el pasante ha hecho, no, pero es que el auditor junior ha hecho. Firma el desarrollo, ¿verdad? Tiene un grado de importancia ese concepto que les digo, la responsabilidad. Y cuando trabajan en una entidad pública van a ver esa situación. Ahora, en lo privado ya se rigen las normas específicas, pero igual existe el control. Ustedes me han dicho que hay controles en las firmas que es mucho más extensa que inclusive en lo público. Cuando he trabajado en la parte privada sí he visto control, pero no he llegado a lo más extremo, donde me dicen que hasta hay controles, no sé, muy exagerados, hasta el tema de salir inclusive a comprar algo, no sé, no me consta. En lo privado yo he visto otro ambiente interesante, hay muchos vacíos, pero se puede tomar lo que son los criterios que conocemos y se pueden implementar buenas cosas también, mucho más que en lo público, porque en lo público es muy burocrático establecer ciertas cosas. En lo privado, si tienes un buen asesoramiento, llegas a establecer buenos criterios, buenos controles internos. ¿Listo? Tema número 6, control interno de la auditoría de proyectos. 6. Tema número 6, control interno de la auditoría de proyectos. Sus temas no los he estructurado yo, ¿ya? Son un lineamiento que nosotros nos dan para seguir. Tema 6, control interno en la auditoría de proyectos. ¿Ya? Control interno en la auditoría de proyectos. ¿Listo? Y como les he mencionado desde el principio de clase, yo no dicto un concepto, porque en realidad el concepto ustedes lo pueden encontrar con escribir algo en el internet. Yo voy a tratar siempre de mencionarles un poco de la experiencia relacionados con la actividad que existe. ¿Ya? Tema 6, entonces, control interno en la auditoría de proyectos. ¿Qué es un control interno? Como una definición llegaría a ser pues toda actividad, proceso, procedimiento que busca reducir riesgos. Para mí sería ese factor. Toda actividad, proceso, procedimiento que busca reducir un riesgo. ¿Por qué generamos un control de asistencia? Control de asistencia. Para identificar el riesgo de la ausencia del estudiante. ¿Verdad? Principio general. ¿Por qué tomamos exámenes o por qué se establece un examen? Para evitar el riesgo de no aprendizaje del estudiante. ¿Vale? Para no evitar el tema de la falta de comprensión de los conceptos, ¿no? Entonces, las empresas, las instituciones tienen que generar procedimientos como el hecho de que arqueos de caja chica, conciliaciones bancarias, registro de CARDEX, establecimiento de manual de funciones, procedimientos, establecimiento de horarios de trabajo, si no, todos llegarían a la hora que deseen, ¿verdad? Entonces, hasta eso es un control interno que te ayuda a reducir los riesgos, ¿no? A reducir los riesgos, ¿no? 6.1 componentes del sistema de control interno. 6.1 componentes del sistema de control interno. Ahora, de acuerdo a lo que dice el informe COSO, COSO 1, COSO 2, el COSO 3, ¿no? Y el COSO PYME, que es otro informe, ustedes han visto igual en la auditoría 1, ¿no? Donde les han hablado de los riesgos y les han mencionado que estos informes COSO, que se denominan COSO por las siglas en inglés que tiene, ¿no? Y que se han sido estructurados después de un periodo de fraudes en Estados Unidos, donde han dicho, pero si parecía una buena empresa, ¿cómo ha llegado a tener fraude? Ah, porque antes de eso se pensaba que el fraude siempre se tenía que ver a nivel macro. De que el fraude es llevarse millones, sacar de una cuenta contable y traspasarla a la cuenta de un
propietario o de un tercero, cuentas grandes. Pero cuando ha surgido los problemas en las décadas de los 80, los 70, ¿verdad? Donde se ha visto que el fraude no era el concepto de buscar siempre los importes grandes, siempre la cuenta más representativa. No, los fraudes podían estar en cosas muy pequeñas, ¿no? Un supermercado que vende dulces de 10 centavos o de 0.5 de dólar en ese tiempo, hasta $1. ¿Cómo van a pensar que va a inflar sus precios y que a cada uno de los clientes primeramente se le subía 0.3% de su venta o, en su defecto, se creaban cuentas ficticias donde supuestamente entraba una persona a comprar un bolígrafo de $1 y salía? Ahora alguien dirá, pero $1, ahora multiplicar ese dólar por 50.000 personas, ficticiamente, son $50.000. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que ocasionaba el problema. Y producto de eso, el informe del COSO te decía, muy bien, auditores, porque nos han formado con la idea de siempre ver el número más alto y no identificar los posibles riesgos de operaciones pequeñas. Ahí es donde aparece lo que ustedes saben en auditoría financiera, que es importancia relativa y lo que significa la materialidad. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que numéricamente no son materiales o numéricamente no son significativas? ¿Debemos revisar? Pues claro que sí, debemos de, pero en función a un tipo de análisis. Ahí viene lo que se dice la experiencia y el diseño del auditor, donde te pueden decir, señores, solamente vamos a revisar aquellas cuentas de ingreso que sean superior a 10.000 bolivianos y las cuentas que son inferiores a 100 bolivianos no vamos a revisar. Sí vamos a revisar, pero vamos a considerar un nivel de muestreo para identificar esa situación. Los componentes del sistema de control interno desde ese tiempo, desde esos informes, guardan 5 componentes en su primera versión. ¿Cuáles son? Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y el monitoreo o supervisión. COSO 1. COSO básico de la década de los 90. A ver, cuando ustedes estaban naciendo o tal vez ni siquiera naciendo. A ver, entonces 5 conceptos, ¿verdad? Ambiente de control, actividades de control, evaluación de los riesgos, información, comunicación y monitoreo y supervisión. Ya está, les han enseñado tal vez que existe ese cubo, ¿no? ¿Ver? El cubo COSO 1, ¿no? ¿Ver? ¿No? Y luego, de los años, unos 5 a 7 años aproximadamente, ya entrando a la década de los 2000, ya aparece la versión COSO 2, donde ya no hay 5 componentes, sino ya hay 8 componentes, ¿verdad? 8 componentes, ¿no? Donde las actividades y control, la evaluación de riesgos y el ambiente de control se han subdividido. De ahí viene la característica. Y ya en las décadas de los 2005, 6 y 7 aparece ya el concepto del COSO número 3, ¿no? O versión 3 del COSO, donde de estos 8 ya empieza a decir, sí, está bien que sean 8, pero ya estos 8 los vamos a enfocar en un nivel de riesgo operativo, riesgo administrativo y riesgo gerencial. Porque no es lo mismo evaluar, hay diferentes tipos de ambientes de control. No es un todo, es un separado en función a las características. No es lo mismo el ambiente de control pues, del área de recursos humanos que el ambiente de control del área de contabilidad. Y es algo cierto, ¿no? No es lo mismo. Esencialmente no es lo mismo. Y luego, de la década del 2010 al 2015, ya el concepto del PYME, pero no el concepto del PYME que conocemos, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, no. El concepto del PYME, pero a nivel de decir, esencialmente hay empresas que pueden utilizar el COSO 1, 2 o 3, pero hay ciertos lugares donde la estructura orgánica
la económica no lleva a tener una estructura tan amplia. Por eso ahí aparecen las NIC, las NIP para PYME, ¿verdad? Que es, si ustedes quieren, de lo macro, que es las NIC completas, es un extraído sintético pequeño de lo general, resumido. Y que eso sí se puede aplicar a lo que significan estas pequeñas empresas, estas medianas empresas, ¿verdad? Pero en todo nivel se puede generar control, ¿no? 6.2, evaluación de riesgos. Punto 2, evaluación de riesgos. Ahora, el concepto es decir, hoy en día, ahora, bajo todo, porque todo es en realidad riesgo, ¿no? Por eso es que en sus NPAs, les he dicho a varios, y hasta les he dicho aquí adelante, que lo que esencialmente hace el NPA es esa parte de evaluación de riesgos y control interno. Eso es la parte fundamental. Lo demás es redacción que se puede copiar de otro lugar, se coloca ya. Esa es una situación bien básica. Pero evaluar un riesgo, identificar un control, es una cosa que ya no, o sea, no se puede copiar. Es ahí donde el análisis de una persona difiere de la otra, porque está analizando el riesgo que puede existir, la evaluación que puede existir. Cuando hablamos de la evaluación de riesgos, nosotros como auditores, ¿qué buscamos? Mitigar, reducir, eliminar, ¿qué? El riesgo, ¿no? Por eso les decía en un cierto momento, el auditor hoy en día, por lo menos el auditor del siglo XXI, debe enfocarse en una situación bien importante, que no es la misma de las anteriores décadas, que la auditoría no es a quién voy a culpar, quién tiene el error, el problema, quién me cae mal, o quién ha visto mal al auditor, no, o quién no me ha dado la información, a esa persona le voy a hacer responsabilidad, no, es ayudar. ¿A qué? A alcanzar el objetivo, no a generar una responsabilidad a la persona, sino a reducir ese riesgo que hace. Por eso en el momento, esto les decía, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que ustedes no les enseñan en la universidad? Es a negociar, a hablar. Hay una materia que les enseñan a hablar en público, a exponer sus ideas, a defender su opinión, no. Cuando en realidad lo que ustedes van a hacer en la práctica es eso, defender su opinión, hablar en público, hablar en una reunión con profesionales y decirles, esto he encontrado, dice la norma de esto, y yo, en función a mi trabajo, expongo mis recomendaciones. Pero eso no les enseña. Y cuando ustedes vienen aquí a hablar y me exponen su trabajo, trato de ver cómo ustedes pueden responder a una pregunta. Muchos se callan y aceptan lo que yo digo. Que está bien de alguna manera porque están aprendiendo. Pero lo que busco es que ustedes con su criterio puedan fundamentar lo que puedan hacer. ¿No ven? Porque eso van a ver. Y otros quieren argumentarlo bajo una situación que no amerita, o sea, no justifica lo que ustedes muestran, ¿no? Por eso en un cierto momento les digo, a ver, ¿cuáles son las etapas del proyecto? Y eso ya vamos enseñando, ¿verdad? Y si sigue teniendo ese mismo error, es algo sencillo, no conocen, ¿verdad? Entonces ese factor tienen que ustedes considerar. La evaluación de riesgos es fundamental para nuestra materia. Bueno, más que para nuestra materia, para nuestra profesión. Que está basada en, ¿qué hemos dicho? En poder identificar aquellos errores, aquellas circunstancias que no nos llegan a ser o a alcanzar el objetivo, ¿verdad? Como en la educación, si tengo una persona que siempre me está hablando y estoy en clases, ¿voy a aprender? No, ¿verdad? Principio básico. Si tengo mi celular
y está aquí, ¿verdad? Y cada vez que está hablando el licenciado suena mi celular y me distrae. Tengo que eliminar, o sea, puedo reducir ese problema, ¿verdad? Si tengo mi problema en mi casa, en mi trabajo, donde estoy, y ese problema yo lo traigo aquí, y cuando trato de concentrarme en lo que va a decir alguien, sigo pensando en mi problema. Esa es otra situación que me evita llegar a mi objetivo. Su objetivo de ustedes, ¿qué es? Pues yo debería dejar ¿qué? Ese problema, ¿verdad? Si, vuelvo a decir, existe ciertas personas que no escuchan, se distraen mucho. Esa es una situación que se conlleva ¿a cuál? A su nota. Y es sencillo, ¿ves? Y les apuesto, no sé, lo que ustedes quieran, que los que tienen bajas notas, en un 95% en esta materia, es por no haber prestado atención. Y si tuviésemos cámaras, yo les puedo demostrar cuántas veces he explicado algo y no han tomado atención y estaban ahí en otra cosa. Y eso es fácil, ¿verdad? Y también es fácil porque yo guardo un expediente por cada uno de ustedes. De las cosas que no les devuelvo, no están botadas en un lugar. Me doy la tarea de ordenar por nombre. ¿Por qué? Porque llega un momento y va a llegar la tercera etapa, que es la etapa más exigente, que es después del segundo, donde a muchos les va a faltar nota. Y van a querer sacar arriba de 80 en ese último examen. Y luego van a decir, pero yo he presentado esto, he venido esto, he hecho esto. ¿Yo qué hago? Traigo tu expediente y te demuestro cuál es tu avance. Y algunos tal vez van a ingresar al segundo turno. Y también va a haber el mismo reclamo, ¿verdad? Pero siempre presento, doy mis controles, hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Puedo traer tu expediente, lo demostramos y vemos si en efecto yo me equivoco. Si me he equivocado, yo te lo corrijo la verdad. Pero si realmente sabes tú que no has estudiado, eso significa que tú no estás aceptando lo que realmente ha sido tu problema, ¿verdad? Y en la práctica profesional es lo mismo. Yo les digo, es lo mismo, la misma situación. Va a haber un supervisor, como les he dicho, les va a tratar muy mal si presentan un trabajo que no está adecuado. Y como dijo la licenciada, ustedes tienen que salir en 2 meses. Esa es su meta. Y cuando salgan, buscan una pasantía, lo que van a ver en ustedes, ¿qué es? Su trabajo. Si hacen un buen trabajo, el pasante sí es dedicado, hace un buen trabajo, alinea bien el documento, hace una buena referencia. ¿Por qué no se puede quedar? ¿Verdad? Pero si es descuidado, no presenta, cuando se le dice una instrucción está pensando en otra situación, en otro aspecto, ¿verdad? No va a suceder nada, ¿no? Yo les he contado de varias experiencias donde ha sucedido eso. ¿Listo? Nos hemos quedado en el 6.2, nos estamos anotando, me estoy anotando. Los últimos anuncios, por favor, anótese si tiene una